Saludamos al doctor Ismael Quintana. Él es constitucionalista. Abogado Quintana, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el juicio político que tuvo lugar el día de ayer, que una primera fase no encontró en la Asamblea los votos necesarios para censurar a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esta situación? Bueno, un abrazo para usted, Gustavo, un saludo también para quienes nos miran y nos escuchan a través de Antena 1. Bueno, era un resultado, digamos, que se podía dar dentro de las probabilidades. A la larga, los juicios políticos en Ecuador se han reducido a esto, a la suma y a la resta de votos necesarios para alcanzar ya sea una censura o una destitución o como consecuencia también un archivo, digamos en términos generales, más allá de las cuestiones específicas de este juicio político a la ministra del Interior. En Ecuador la Asamblea Nacional ha reducido y hasta cierto punto ha pisoteado esta figura tan importante que, como ha dicho la Corte Constitucional, es la máxima expresión de la potestad fiscalizadora de la propia legislatura. No solamente al cruce de favores políticos para efectos de obtener votos necesarios de uno u otro lado, sino además a debatir en juicio político cualquier cosa, suponga o no suponga, en el caso de los ministros de Estado y otros funcionarios, por ejemplo, el incumplimiento de funciones, que digamos es la única causal constitucional por la cual usted los puede llevar al juicio político. Así que, bueno, ayer cosas que se deben resaltar, al menos no hubo el show al que nos tienen acostumbrados los legisladores, de algún modo hubo una conducción serena, tranquila de la presidenta de la Asamblea Nacional, lo que permitió también que las interpelaciones, el ejercicio del derecho a la defensa de la ministra Palencia, luego las réplicas, las contrarréplicas y finalmente el debate, pues se lleven a cabo con altura. De ahí que el resultado, de algún modo, deja o levanta algunas suspicacias, principalmente en lo que tiene que ver con esta sorpresiva abstención de los señores de Construye. Usted ve que se queda la Asamblea con 77 votos de 92 necesarios para la censura y destitución, faltando de algún modo esos 13 o 14 votos que tiene esta ex bancada de Construye. Y claro, eso permitió que en estas horas, luego del juicio político, se empiecen a levantar suspicacias, porque luego de la clausura de esa sesión, el Tribunal Contencioso Electoral hizo conocer su sentencia respecto a la descalificación de algunas listas para asambleístas nacionales de Pachacuti, Gavanza y Democracia Sí, pero deja de lado la decisión respecto a la lista de asambleístas nacionales de Construye, ¿no? Y eso ha hecho que legisladores, por ejemplo, de la bancada correísta o social cristiana, argumenten que por ahí pudo haber Hablan de que se ha algún negociado el pacto, voto, pero efectivamente. Construye, ¿no le parece a usted venía de cualquier manera pregonando una posición independiente ni con el correísmo ni con el gobierno en los días previos? A ver, a mí me parece que la posición de Construye es una posición, primero, que le hace un flaco favor a la candidatura de Cucalón. Se lo voy a decir así de franco. En estas cuestiones de juicios políticos, el tema no puede venirse con medias tintas. O hay incumplimiento de funciones y por lo tanto hay la justificación necesaria para dar el voto a favor de una censura de destitución, o se encuentra que no hubo las razones suficientes y por lo tanto el juicio político se archiva. Pero esto de venir a decir, cuando ya votaste a favor de dar continuidad al juicio político, hace semanas nada más, y luego venir a decir, no, lo que pasa es que no queremos estar ni con el bando de la impunidad, pero tampoco estamos de acuerdo con la gestión de la ministra Palencia. Bueno, ese tipo de comentarios son dignos de una agrupación política como la de Construye. Es Y decir, realmente eran los Construye para votos mí es la para nueva, virar es la el nueva fiel izquierda de la democrática. balanza. Eran los votos Eran para lo, virar el fiel de la balanza. efectivamente. Sí, a ver, ellos hablan de tener 13 votos. Con 13 votos usted conseguía 90. Aún les hubiese faltado 2 votos para obtener los 2 tercios necesarios. Por ahí, tal vez convencer a uno que otro independiente o de alguna de esas mini bancadas que hay, de esas minorías móviles. Pero en el caso de Construye,
digamos, a mí me parece que esta decisión contradictoria, porque por un lado dicen, claro, no vamos a favorecer la agenda de impunidad del correísmo, pero la gestión de la, y no lo digo yo por si acaso, son palabras de este asambleísta Peñafiel, que ha dicho en algún medio de comunicación que a él y a su agrupación política, la doctora Palencia, les parece una ministra incompetente. Bueno, si un ministro de Estado es incompetente y le instauraste un juicio político con tus votos, lo lógico y lo esperado es que votes por la censura y destitución. Entonces, claro Ya que que la... analiza la conducta de Construye, analicemos la del social cristianismo. A mí no me sorprende, digamos, el social cristianismo viene votando de la mano con el correísmo desde hace mucho tiempo atrás. Son más las coincidencias que las diferencias que esas dos agrupaciones políticas tienen respecto a las cuestiones que se debaten A las en la Asamblea actuaciones, Nacional. Me parece pero además son... que en el contexto, dígame. sí, le decía en cuanto a sus actuaciones en la Asamblea, pero tienen posiciones totalmente polarizadas si usted lee las doctrinas de cada uno de los dos partidos. Sí, por supuesto que sí, pero en esta los juicios políticos no dejan de ser políticos, ¿cierto? Y es un juicio político que además lamentablemente se ha sustanciado en época ya básicamente electoral, ya no podríamos decir ni siquiera en época preelectoral. Y claro, el PSC, usted hablaba de sus posiciones, si se le puede llamar posición ideológica. El PSC ha pregonado siempre el discurso. Se le, No, se le colgó. Sí, es un cambio de cámara, ¿no? le decía que el PSC ha pregonado siempre el discurso de la seguridad, de la mano dura contra la delincuencia, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que el PSC, al menos ayer, más allá de que no sorprende las votaciones conjuntas con el correísmo, el PSC ha retomado una bandera de lucha que siempre la ha tenido, que es el tema de la mano dura contra la delincuencia. Por eso el discurso del jefe de bloque, o sea, el asambleísta Tayano, fue mucho por ahí, ¿no? Es decir, mire, usted me puede traer acá un montón de cifras que a mí me parece que los resultados en la calle, como él decía, la calle habla, y la calle lo que está diciendo es que no hay seguridad para los ciudadanos. Por eso el Ahora, voto a favor de no la... es la línea del PSC también un reflejo de querer estar clasificado como en el bando de la oposición? Por eso le digo, lo que pasa es que ahora el presidente Novoa sí va a ser, y creo que conversábamos con usted de esto hace unos días o semanas, el presidente Novoa va a ser el blanco de los ataques de todas las agrupaciones políticas. Es decir, al día de hoy, a mí me parece que en la gran cantidad de aspectos que, por ejemplo, se debaten en la Asamblea Nacional, el gobierno está solo. El correísmo se ha declarado en oposición a partir al menos de la captura del condenado Jorge Glass. El PSC, sorpresivamente, que era su aliado más fiel al inicio de la gestión de Daniel Noboa, hoy también ha pasado a ser oposición. Naturalmente necesitan fortalecer o posicionar la imagen de Kronfle. No sé si Kronfle vaya a pasar del 2 o 3% de intención de voto, pero eso necesita el PSC. Usted va a ver ahí a los señores de Construye también, entre comillas, diciendo que son oposición. El exministro y asambleísta Cucalón ha salido bastante en medios a criticar fuertemente algunas malas tomas de decisiones por parte del presidente de la República. Pachacuti, el Partido Social Cristiano, Avanza, el propio Jan Topic, si es que el Tribunal Contencioso Electoral termina finalmente permitiendo su participación y la calificación de su candidatura, todos van a girar en torno a los desaciertos de Daniel Noboa, digamos, lamentablemente, y esto le hubiese pasado a Guillermo Lasso si Guillermo Lasso terminaba su periodo y optaba por la reelección. Siempre el mandatario que se encuentra en el poder es natural, es obvio, el poder desgasta y eso hace que el resto de agrupaciones políticas y sus candidatos, digamos, apunten los dardos hacia la mala gestión, en este caso, digamos, del presidente Noboa, que es lo que ellos ¿Y van a buscar. qué lectura le deja, abogado Quintana, a usted esa jugada, no una jugada maestra, una jugada
elemental, en fin, pero una jugada de Viviana Veloz de no dar paso al pedido para reconsiderar la votación en esa misma sesión. A ver, ella ha explicado, al menos de lo que yo pude ver en redes sociales, que no se había ingresado por Secretaría General un pedido formal de reconsideración. Las mociones se tienen que presentar por escrito ante ¿Ah, sí? Secretaría General de la En Asamblea el marco de Nacional. una sesión, en el marco de una sesión abierta, la Efectivamente, palabra no vale. ese es el procedimiento parlamentario a seguir. Entonces, lo que ya he explicado es que no ha habido la presentación previa por escrito de la moción de reconsideración y que por lo tanto correspondió la clausura de la sesión. Ahora, eso genera un efecto jurídico interesante, porque aquí entrarán en juego el cumplimiento de los pactos, si es que los ha habido, entre el gobierno y, por ejemplo, la bancada de Construye. Como yo le decía, está pendiente de resolverse lo relativo a esta descalificación de la lista de asambleístas nacionales y está por verse si es que el Tribunal Contencioso Electoral anula o confirma la decisión del CNE de haber desestimado las objeciones e impugnaciones a la candidatura de Jan Topic. Que dicho sea de paso, creo que debería esa candidatura ser calificada. No creo que él incurra en inhabilidad por contrato, pero bueno, eso es un asunto que lo debatirá el TC. Entonces, ¿a qué voy? Claro, queda abierta la reconsideración porque lo que dice el artículo 145 de la Ley de la Función Legislativa es que en la misma o en la siguiente sesión tendrá que ser no la continuación de una sesión, sino una nueva sesión, porque en sesiones cuya continuación o cuya reinstalación se produce no se puede modificar el orden del día, eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entonces tendrá que ser en una nueva sesión donde alguien habrá podido o podrá mocionar la reconsideración de esa votación. Si es que yo me aventuraría a decirle, no que es imposible, pero es muy complicado que se obtengan más de los 77 votos, pensaría yo que si el movimiento Construye logra la calificación de su lista de asambleístas nacionales, al menos las cosas no van a variar. Por lo tanto, podría darse el caso que alguien mocione la reconsideración para efectos de dejar esa votación en firme. Efectivamente, desde lo jurídico, la votación no está en firme, pudiese ser reconsiderada. Ya hubo un antecedente con la ex ministro de Salud de Espinosa, del gobierno de Lenín Moreno, que en su momento la Asamblea no obtuvo los votos al término de la sesión de juicio político para la censura y destitución. Asimismo, se clausuró la sesión y en una próxima sesión se votó por la reconsideración, se alcanzaron los 92 votos y finalmente fue censurada y destituida la ex ministro Espinosa. Así que cualquier cosa podría pasar en los siguientes días. Con esa misma perspicacia, abogado Quintana, ¿cómo vio usted ese tema en el que Leonardo Berresueta no pudo sustentar su tesis, o cualquiera que haya sido, sobre la Embajada de México, sobre las violaciones diplomáticas de Ecuador? Me faltaron los testigos o me fallaron los testigos. Dijo Berresueta, mientras la ministra Palencia se ufanó de el tema y lo utilizó dentro de su discurso. ¿Qué es lo que pasa allí? Esta situación que ha sido en Estados Unidos, la decisión del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, de prohibir el ingreso de Correa, de Glass, la mirada que tiene puesta en las actuaciones políticas aquí en Ecuador, en este caso, en los asambleístas del correísmo, pudo haber influido. A ver, yo creo que varios factores. Esa era una acusación que no tenía mayor fundamento. La ministra del Interior no tiene entre sus atribuciones la conducción de las relaciones diplomáticas. Por supuesto que es el conducto político y civil con la Policía Nacional. Pero la fuerza pública estuvo en ese ataque no, a la a eso embajada, voy. en esa toma de la embajada. Sí, sí, señor, pero la conducción de las operaciones tácticas, estratégicas de la Policía Nacional no es un asunto que le compete a la ministra de Estado. Ese es un asunto que le compete al alto mando policial. Desde ahí había una confusión en el correísmo respecto de esa imputación que se le estaba haciendo a la ministra Palencia. Es decir, aunque ese tema hubiese sido puesto a consideración del Pleno, me parece que era un tema
muy débil como para tratarlo, porque además, no solo desde lo jurídico, por la razón que le estoy dando, sino porque desde lo político, claro, habría hecho que bancadas como el PSC e incluso Construye, que inicialmente apoyaron la tramitación del juicio político, no hubiesen dado los votos para que la ministra Palencia sea llamada propiamente a comparecer ante el Pleno el día de ayer. Es decir, las dos bancadas, PSC y Construye, ratificaron el apoyo de la decisión del gobierno nacional de haber irrumpido en la embajada y haber capturado a un prófugo de la justicia. Es decir, en eso las dos bancadas han coincidido y han discrepado con el correísmo. Entonces a mí me parece que el correísmo trató de sacar de algún modo esta imputación mal hecha que se le hizo a la ministra Palencia para efectos de ver si por ahí se obtenían los 92 votos. Con lo que yo creo que el correísmo no contó es que el gobierno tenía un as bajo la manga respecto a este tema de la calificación de la lista de asambleístas nacionales para el caso del movimiento Construye, y que eso de algún modo abrió una puerta para una, yo le diría, casi segura negociación con este tema de las abstenciones. En todo caso, en esta pulsación de fuerzas que se da en la Asamblea, cuando el país está mirando y evaluando en plena pre-campaña política electoral, ¿qué saldo queda para cada una de las fuerzas, por lo menos las fuerzas importantes de la Asamblea Nacional? Bueno, insisto, me parece a mí que el correísmo es el gran perdedor en conjunto con el PSC, más allá de que el PSC trató de reivindicar, insisto, un discurso que ellos han mantenido desde que yo tengo memoria, el tema de la seguridad y la lucha contra la delincuencia y la mano dura contra la delincuencia. Me parece que siguen siendo grandes huérfanos y siguen cosechando fracasos políticos. Pienso que a la larga Construye va a terminar pagando una factura muy alta por esta razón. El momento en que Henry Cucalón en la campaña electoral tope el tema de seguridad, le van a caer con esto y le van a decir, pero si la bancada de la agrupación política que auspicia su candidatura concluyó que la ministra Palencia no tenía las destrezas, las competencias suficientes para hacer una buena gestión en materia de seguridad interna y orden público, y se abstuvieron. Es decir, pudieron con su voto haber permitido que haya un cambio y que con ese cambio se ponga gente que a juicio del electorado de Construye sea más competente que Mónica Palencia. En el caso del gobierno, veremos, ¿no? Por supuesto que ahora ellos podrían decir, hemos salido victoriosos de este juicio político, salimos victoriosos del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld, pero yo creo que hay otros factores que al gobierno, sin lugar a duda, le van a llevar en caída libre con el paso del tiempo, y el que es evidente y más notorio es del que hablábamos con usted tras cámaras, el problema de la crisis energética y también la crisis de inseguridad que seguimos viendo. Es decir, el gobierno pagará factura tarde o temprano por estos errores en la política pública de seguridad y errores en la política pública energética. Bien, vayamos a otro tema que es materia suya, pues es un tema que tiene que resolver la Corte Constitucional, que tiene ya en sus manos esa reforma propuesta por el presidente Noboa para que el Estado deje de financiar a partidos y movimientos políticos. ¿Qué futuro tiene esto? Yo creo que ningún futuro, se lo debo decir, don Gustavo, con toda la frontalidad del caso. ¿Y por qué le digo que ningún futuro? Porque la Corte Constitucional en el año 2020 ya se pronunció sobre este tema relativo primero a eliminar las asignaciones presupuestarias para la promoción electoral y también de eliminar el fondo partidario permanente. Hubo un ciudadano por allá en el año 2020 que presentó ante la Corte una propuesta de modificación constitucional tendente a reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución, en idéntico sentido al que propuso el presidente Noboa hace pocas semanas. ¿Qué le dijo la Corte Constitucional respecto de los dos temas? Que la propuesta no podía llevarse a cabo por la vía de la enmienda constitucional, toda vez que la supresión de estas asignaciones presupuestarias y del fondo partidario permanente supondrían una violación del principio de igualdad, dado que existirían agrupaciones políticas con grandes chequeras, en buen romance eso dijo la Corte,
versus otras que probablemente no tendrían los suficientes recursos, no solo para mantener su estructura, sino en épocas de campaña electoral, para hacer su promoción electoral. Entonces la Corte dijo, para garantizar la equidad, esto tiene que permanecer, y si es que se lo quiere quitar, no se lo puede hacer por la vía de la enmienda porque restringe derechos fundamentales. La restricción de derechos fundamentales es una limitación común, tanto para la enmienda constitucional como para el procedimiento de reforma parcial, que es el que ha propuesto el presidente Noboa. Entonces la Corte, sin temor a equivocarme, le va a decir al presidente de la República lo mismo. Vea, esto lesiona derechos fundamentales y por lo tanto la única vía sería la Asamblea Constituyente. Yo discrepo, por si acaso, con este precedente que fijó la Corte en el año 2020. Pero si la Corte se ciñe y respeta sus propios precedentes, lo más seguro es que le digan al presidente que esta propuesta es inviable por la vía de la reforma parcial. Y en cuanto a la otra reforma propuesta por Noboa, esta de permitir la instalación de bases militares extranjeras, que pasó ya a la instancia de la Corte Constitucional. Bueno, en un primer momento la Corte dijo lo que muchos esperábamos que diga, que la reforma parcial era la vía adecuada para alterar un elemento constitutivo del Estado, porque el artículo 5 está dentro del acápite de los elementos constitutivos del Estado. La Corte apenas ha calificado la vía, por eso es que de aquí empieza el tratamiento o el debate parlamentario. Se tendrá que conformar una comisión ocasional especializada para que tramite esta propuesta. Deberá elaborar el informe para primer debate, habrá un primer debate, 90 días de espera entre ese primer debate y el segundo debate, y si es que la Asamblea aprueba esa reforma, entonces nos iremos a un referéndum previo a un segundo pronunciamiento de la Corte Constitucional. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Quintana. Un abrazo, don Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.